A él, escritor y blogger, autor de Otra Mirada, alguien que tiene una impronta, y esa impronta es la familia y los amigos, y me encanta cuando lo leo en su Twitter que dice, la familia y los amigos, lo mejor de la vida. Estamos hablando de él, estamos hablando de alguien que a mí me representa también porque es de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Enzo Galimberti. Hola Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Alejandra, a todo el equipo de Cultura y a la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos, Enzo, cómo estás? ¿Cómo va? ¿En dónde estás en este momento? En Junín, en Junín. Ah, muy bien, Junín se hace presente siempre a través de tu persona. ¿Cómo estás, Junín? Bien, avanzando, transformándose como siempre para mejor, que es lo importante. Qué importante lo de transformarse para mejor. Lo de transformarse para mejor me parece un punto fundamental. Siempre se puede, teniendo un presente y un futuro, poder transformarse para mejor. Y ahora nos vamos a adentrar, Enzo, en varios temas. Pero antes te quiero preguntar sobre cómo nace Otra Mirada, ese libro tan tuyo, ese libro tan propio y ese tu último libro. Coméntame. Y bueno, mira, yo en realidad, Ale, escribo desde el año 2007, o sea, ya hace bastante tiempo. Tengo más de 200 artículos escritos en mi página web. Y bueno, justamente, ¿qué pasa? Uno canaliza las cosas siempre o con la pintura o con la escritura, con diferentes cosas, y mi forma de canalizar mis problemas es por medio de la escritura. Entonces, ahí de a poquito empezó a surgir el libro, le empecé como a dar una idea, y bueno, en el tiempo que tenía lo escribía, porque estaba trabajando, lógicamente, y al trabajar y tener conflictos y problemas y demás, se me complicaba bastante, pero bueno, digamos que en el poquito tiempo que tenía siempre me encargaba de escribir un poquito y así nació Otra Mirada. Y esa otra mirada, ¿a qué se le estarías dando en ese libro? En realidad a las personas en general, porque vos es que a lo largo de los años, al escribir y que nuevas personas me iban leyendo, me daba cuenta que los temas muy difíciles la gente no los entendía. Pero yo digo, ¿por qué las personas no entienden estos problemas? Como por ejemplo, el que vamos a hablar después, Israel y Palestina. ¿Por qué no los entienden? Porque en realidad la gente no los explica de una forma fácil. Es verdad. Entonces, Y a veces lo que se complejiza, Enzo, es para no entenderlo también, vamos a ser sinceros. Muchos no quieren que se entienda, tiene ese propósito y ese objetivo. totalmente de acuerdo con vos. Entonces yo me propuse, tanto en mi blog, en mi web, como también en el libro principalmente, hacer que las personas entiendan. Entonces lo explico de una forma detallada, precisa, pero también para que lo entienda cualquier persona. Bien. Desde la persona que no tiene estudio a la que tiene estudio, desde el más grande al más chico, pasando por todas las edades, y realmente es una satisfacción que personas de 60 y pico de años como de 15 años me hayan leído y me hayan agradecido porque han entendido temas que antes no entendían. Ahora te quiero preguntar, en Otra Mirada, ¿a qué puntos más importantes le das otra mirada y también lo haces desde este costado de más fácil, más sencillo, para que todos lo entendamos? Hoy vamos a hablar de un tema de carácter internacional que tiene que ver con Israel-Palestina, pero en tu libro hablas de varios temas. Contame un poquito el análisis que haces de cuáles son los ejes más sobresalientes de Otra Mirada para darle facilidad y acercarse a la gente. Mira, más que nada explico mucho lo de Malvinas, que muchas veces estamos acostumbrados a verlo mediante los libros, de otra forma no. Es verdad. Entonces lo explico de una forma sencilla. También explico el porqué de la diferencia que tenemos nosotros con Estados Unidos desde que comenzó todo hasta hoy en día, desde que nos conquistaron los españoles hasta hoy en día. Por ejemplo, allá en Estados Unidos eran de Inglaterra, eran colonos de Inglaterra. Sí. Y les fue muy difícil llegar hasta donde llegaron. En cambio, acá nosotros fuimos conquistados por los españoles, que siempre hubo corrupción, que cuando más cerca estabas, lógicamente, del rey, más tierras te daban, te faltaba plata, te salvaba otro terrateniente, había esclavitud. Entonces, es como que se formaron tan diferentes las culturas de los diferentes países, que generó que hoy en día sean totalmente polos opuestos, porque ellos aprovecharon sus recursos, y nosotros, teniendo una tierra tan fértil, la hemos desaprovechado durante muchos años.
Mm. Y ahora, en torno a lo que es, esto tiene que ver con un análisis nacional, pero en torno a lo que es internacional, ahora vamos a adentrarnos con esa facilidad que vos decís, encontrar otra mirada a lo que tiene que ver con Israel-Palestina. ¿Qué nos podés decir, Enzo? Bueno, vos sabés, Ale, que me pasa hablando con las personas que obviamente ven imágenes, videos, fotos y se aterran con lo que ven. Y es lógico, porque están pasando cosas que uno no se las imagina, uno no las piensa, porque que hagan semejantes barbaridades es algo aberrante. Por eso mismo yo creo que para entender el punto específico hay que trasladarse, entre el conflicto de Israel y Palestina, trasladarse, te lo hago de forma sencilla, ¿no? Año 1896, en donde se fundó el sionismo. Ahora me dirás, ¿qué es el sionismo? Bueno, en realidad el sionismo es un movimiento de carácter ultranacionalista que pretendía un Estado judío que le permitiera poner fin a miles de años de persecución y exilio que tuvieron los judíos. Recordamos que los judíos constantemente estuvieron migrando de un lado para otro. Así es. Entonces se creó como respuesta a la corriente antisemita también que se esparcía exponencialmente por toda Europa. El antisemitismo tuvo su punto de ebullición con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, con el nazismo. Sí. Entonces este Estado fue pensado por y para los judíos. La religión judía dice que la tierra de ellos se encuentra en la actual Palestina. Esta región ubicada en el Próximo Oriente también es sagrada para los árabes y para los cristianos, dato no menor. Por algo es que están en eterno conflicto, ¿no? Sí. Este territorio tan deseado era controlado por el Imperio Otomano y luego esta zona fue dividida por los ganadores del conflicto. Viste que siempre pasa que se divide, como pasó con Alemania en su momento. Bueno, entonces Reino Unido pasó a poseer la región de Palestina y el gobierno británico apoyaba un hogar nacional para el pueblo judío, pero puso una cláusula donde exigía que no se debían perjudicar, mejor dicho, los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina. Bien. Ante esto, miles de judíos de todo el mundo emigró hacia Palestina. Sí. Ante la llegada de estos últimos, como eran tantos, obviamente por lo que estaba pasando con el nazismo, los árabes quedaron disminuidos y por eso mismo se suscitaron grandes conflictos. Hubo un plan de partición de la ONU, donde dividió el territorio en dos partes, creando el Estado árabe y el Estado judío. Pero ¿qué pasa? Jerusalén tendría una valoración especial, como la tiene hoy en día el Vaticano dentro de Italia. Sí. Pero como los árabes perdían territorio, esto no le gustó mucho y no se pudo llevar de acuerdo el acuerdo este. En 1948, los judíos declararon el Estado de Israel. Sí. Un día después, varios países árabes atacaron ese territorio causando varias muertes durante un año entero. O sea que esto viene, como te digo, de larga data. A pesar de ser mayoría, los árabes, que era la Liga Árabe en su momento, que era Egipto, Siria, Irán... Sí, los que conformaban la Liga Árabe, sí. La Liga Árabe perdieron la guerra contra Israel. Entonces, bueno, lógicamente esto viene desde hace muchos años, luego de los tratados que hubo, porque Egipto fue el primero que firmó un acuerdo de paz con Israel. Sí. La lucha quedó concentrada entre israelíes y palestinos, que perdura hasta hoy en día. Sí. Ahora te quiero hacer una pregunta porque ese es un análisis que hace a la coyuntura. Pero hoy cuando hablamos de la situación que se vive, estamos hablando específicamente, yo no sé si es Palestina o estamos hablando de Hamas. Eso es lo que te quiero preguntar a vos. ¿Cuál es la diferenciación que seguramente vas a llegar al respecto? Claro, voy a llegar porque en realidad Hamas salió de Palestina. Por eso. ¿Me entendés? Obviamente hoy en día Palestina está dividida en dos. Está de facto ocupada por Hamas y el gobierno actual de Palestina. Ahora sí. Ahora sí, para explicar un poquito mejor. Y bueno, por ejemplo, el Estado de Palestina está reconocido por 139 de los 193 países que conforman la ONU. Entonces, bueno, en realidad en el año también, vamos a ser sinceros, la persecución a los judíos estuvo siempre. El atentado de la AMIA, por ejemplo, fue uno. Sí. No solamente fue, digamos, en ese territorio, sino que también a nivel internacional. Pero bueno, en el año 2017, no sé si te acordás que Trump, que era el presidente de Estados Unidos en su momento... Sí, también fue a la embajada. Claro, y reconoce al Estado de Jerusalén como capital del Estado de Israel.
Lógicamente que Israel, al ser puramente judío y los otros, al querer que haya otra religión en ese territorio, los árabes no se lo tomaron muy bien esto y volvieron los rencores, resurgieron, la iglesia se acrecentó. Y en la actualidad la organización terrorista de Hamas, el más grande de los grupos islamistas palestinos, atacó a Israel, como todos sabemos, por aire, por mar, por tierra, y derribaron ese muro defensivo que tenía Israel, que todos creíamos que nunca lo iban a poder derribar. Me encantó la palabra muro defensivo. Sí, muro defensivo. Hicieron un muro defensivo que también, como te digo, por todos lados lo rompieron. Se metieron por aire, por tierra, por mar, por donde pudieron se filtraron. Es más, muchos habían pasado para el otro lado como civiles y cuando estaban ahí adentro empezaron a atacar cuando vieron que los otros llegaban. O sea que fue una emboscada bastante importante. Sí. ¿No? Y fue cuando el gobierno de Israel no se pensaba que iba a pasar nada, porque era como que los de Hamas se habían quedado tranquilos. Le habían dicho, bueno, está bien, tratemos de mermar con el conflicto. Y cuando le dijeron eso, dejaron pasar el tiempo y actuaron con esta vehemencia, realmente. Yo creo que en conclusión... Ahora vos lo que decís claro para la conclusión es, a ver, dejarlo en claro, no estamos hablando de que el conflicto es Palestina, sino el conflicto es con Hamas específicamente. Vos hiciste la diferenciación, es Hamas, porque después el ataque, cuando uno lo manifiesta, va a Palestina también porque se entró en guerra. Esta es la realidad, esto es lo que hay que decir. Entonces, y ahí ya no podés diferenciar la parte de Palestina que... Creo que esto es uno de los puntos también importantes de la guerra. Totalmente, porque es como si de repente acá en Argentina se crea un grupo terrorista que va en contra de los ingleses, empieza a atacar a Malvinas, a las Islas Malvinas, empieza a atacar, y de repente viene Inglaterra y se la agarra con todo nosotros. Exacto, a eso apuntaba para dejar claro, exactamente. Claro, claro que hay una diferencia. Pero bueno, para mí, en realidad el fanatismo extremo nunca es bueno, porque supera la racionalidad. Produce una ceguera que puede llegar a que el fanatismo se comporte de una manera irracional. Bueno, vos sabés que desde el punto de vista psicológico, y sabés que en eso un poquitito comprendo, el fanatismo tiene un propósito, que es anular al otro. Ese es el concepto de fanatismo. Y en este caso lo está llevando muy bien a cabo, es la anulación del otro. El otro que piensa distinto a mí no existe, lo anulo, y no hay posibilidad de intercambiar y menos encontrar en las diferencias. El fanatismo implica una ceguera y una ceguera que anula a la otredad y en donde yo también estoy anulado porque estoy siendo manejado por un otro, pero el fanatismo anula al otro y me termina anulando a mí mismo también. Totalmente, bueno, pasó con las elecciones hace poco. Los que pensaban de una manera y los que pensaban de otra, generó que haya conflictos familiares, peleas y demás. ¿Cómo puede ser que la política genere lo que generó? Bueno, pero vos fíjate que esto pasa por lo general en dos áreas, en la política y en el fútbol, que son las dos áreas que tienen que ver con el fanatismo. Vos en el fútbol también podés llegar a tener conflictos familiares por River Boca, por ejemplo, para ponerle, después tendrás Estudiantes Gimnasia en La Plata. Pongo solo un ejemplo, pero cómo el fanatismo anula la visión del otro. Creo que el punto sería en quitar los fanatismos para poder encontrarnos en definitiva con nosotros mismos, con el otro y poder pensar distinto y que conlleve a un diálogo. Es fantástico cuando vos te encontrás con una persona que opina diferente y te nutrís o no, o podés llegar a decir, este es mi punto de vista y lo certifico, lo cual no significa de que vos pienses distinto a mí. No, obviamente, hasta pueden tener puntos en común. No tiene por qué ser un punto extremo. En su mayoría tienen puntos en común. Es más, fíjate, Enzo, que en definitiva los puntos cuando se polariza se terminan juntando. En las guerras también. También, y bueno, y también está el fanatismo religioso, como estábamos hablando. Claro, el otro, el de ahora. No. Y te cuento algo personal, Ale, si tenés tiempo, que me pasó, vos sabés, que me llamaron de Juntos para estas elecciones, para ser parte de la lista acá en Junín. Sí. Y cuando subí, firmando para Juntos, hubo gente que me dejó de hablar. Claro. Hasta me bloqueó de las redes sociales. Clarísimo. Por eso ahí estamos hablando de lo que es el fanatismo. Gente que por ahí uno consideraba amiga o un familiar,
que haga eso te llama poderosamente la atención, o que Sí. te dejen de esa forma, decís, bueno, no estamos bien, ¿qué está pasando? No, y la falta de discernimiento verdaderamente, sí. Totalmente, pero hablemos, o directamente hablemos de otra cosa que no sea eso si te genera Claro, no toquemos ese punto. y ya está. Mm. Yo creo que es lo mejor, porque el ser fanático implica estar obsesionado con algo, y ese fanatismo te impide ver, como decíamos, otro punto de vista u opiniones. En pocas palabras, te priva de la libertad, y eso nunca puede ser bueno. Sí, y te impide crecer, También, porque uno madura con las experiencias distintas. totalmente. Eso es lo que te dan los años. Uno dice, ¿qué te pueden dar los años? A veces te dan quedarte en el mismo lugar, con resentimiento, con bronca, con dolor, o te da la experiencia de decir qué bueno es haber madurado y pensar distinto. Y a veces de aquello que nosotros nos alejábamos tanto, decimos, mira, tenía razón y quizás hasta formamos parte. Pero lo que vos me pusiste de ejemplo a nivel de la política es clarísimo. Fíjate que muchos anulaban tu persona, anulaban directamente tu persona por el solo hecho. En este caso fue Juntos, podría haber sido Libertad, podría haber sido el justicialismo, es lo mismo, es anular la existencia de un otro. Cuando fuiste supuestamente, ahora ahí uno empieza a pensar, ¿fui verdaderamente su amigo? ¿Fui verdaderamente porque anular al otro por un tema político, por un tema religioso, por un tema? Ahí empiezo a cuestionarme si verdaderamente había esa amistad, ese amor, esa relación. Quizás a vos te sirva esos momentos también como a mí me sirven para cuestionarme con quién estoy. Claro, es una experiencia, pero como te digo, no solamente me pasó en el ámbito de la amistad, sino también en el familiar. ¿Viste? Sí, sí, te entiendo. Twitter, que la gente Eso es lo más difícil. importante. Eso es lo más difícil. ¿Sabes por qué, Enzo? Porque, por ejemplo, padre, madre, hermana, como tengo yo, son vínculos en su mayoría indisolubles. Ahora, el amigo, la pareja, el novio o la novia, en tu caso, podés cambiarlo, pero estos otros vínculos siempre son distintos. Por eso que te comprendo perfectamente. Por eso te digo que llamó poderosamente la atención, dolió, vos decís, ¿cómo puede ser que sea así la vida? Pero bueno, uno aprende de todo, de lo bueno y de lo malo, ¿vale? Claro, claro. Enzo, ¿cómo podemos encontrarte a vos? Porque tengo ganas de saber y porque hay muchos mensajes vinculados con ello. ¿Cómo puedo encontrarte? ¿Por qué vía? No, a través de Instagram, si quieren, es enzo.galimberti, sin 2T, porque mucha gente lo escribe con 2T, MB larga y una sola T. Después en Facebook me pueden encontrar como Política Internacional Otra Mirada, y si no en Twitter, @GalimbertiEnzo. Muy bien, volvémelo a repetir, por favor, despacito, despacito, al estilo Luis Fonsi. Sí, cómo no. Bueno, en Instagram, enzo.galimberti, que sería MB larga y una sola T, mi apellido por las dudas. En Twitter, GalimbertiEnzo, y si no, en Facebook tengo una página que ya pasé los 34.000 seguidores, Ale. ¿Te acordás que estábamos en los 30.000 antes? Bueno, ya pasé los 34.000, por suerte. Bueno, hoy a partir de esto pasamos los 40.000. Ojalá. Vamos, Ojalá. sí. Y se llama Política Internacional Otra Mirada. Me que encanta. Es menos como se llama el libro, ¿no? Muy bien. Mi querido Enzo, como siempre ha sido un verdadero placer tenerte. Tengo que tener otra mirada, así que un día cuando vengas a Capital nos reunimos para el libro. Aparte quiero tener tu dedicatoria, que es lo más importante, y si no, algún día cuando vaya para allá, nos encontramos en Junín, hago una escapadita y también te veo a vos. Un cariño muy grande a todo Junín también, un cariño a toda la gente. Chau, mi querido Enzo, cuídate mucho y ha sido un placer como siempre y desde siempre. Chau, chau. Chau, chau. Y estuvimos con el escritor y blogger, autor de Otra Mirada, la familia y los amigos, lo mejor de la vida. Qué claridad. Enzo Galimberti.